Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor José Naupari, pero ya se une, como lo habíamos dicho hace minutos atrás también, el doctor Diego Pomareda, ambos son constitucionalistas, ambos de la Católica. Quería una impresión del doctor Pomareda en relación al primer tema que habíamos tocado con Naupari, que es este asunto de los Rolex de Dina, las amiguitas del entonces premier Otárola y los dineros presuntamente del Estado utilizados a partir de aquello. ¿Cómo está, doctor Pomareda? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y sin duda lo primero que hay que advertir es la falta de transparencia sobre un bien que es caro, que es, digamos, que llama particularmente la atención y además puede evidenciar un desbalance patrimonial, que es el problema de fondo jurídico, ¿no? Pero por otro lado, la parte política, lamentablemente la frivolidad que puede mostrar una presidenta con ese tipo, digamos, de accesorios que son de lujo, frente a un contexto de pobreza, de anemia, de desnutrición. Entonces, pienso que tanto en la parte jurídica la presidenta tiene un problema, pero en la parte política también. Una cuestión tan básica de que no te puedes poner un Rolex frente a un evento pues que estás hablando de la pobreza extrema, es, digamos, hay dos dedos de frente, ¿no? Que hay que evaluar ahí. Ahora, ella ha dado explicaciones hablando de que, bueno, con el esfuerzo de su trabajo se compró su Rolex. Sin duda, cada uno puede comprarse lo que quiera con su dinero, no hay problema sobre eso. El tema es cómo lo demuestras, cómo con un sueldo de un funcionario, en tanto ha estado trabajando en el RENIEC, entiendo, puede tener ese tipo de accesorios. Debió ser más explícita. Explícita, mostrarlo, y en todo caso ese tipo de accesorios pues tienen un seguimiento, ¿no? ¿Dónde lo compró? ¿En qué fecha? ¿En qué momento? ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué circunstancias? Y además entiendo que son un grupo de relojes, no solamente estamos hablando de uno, que incrementa el problema inclusive más, ¿no? ¿Y respecto de las amigas de Otárola? Bueno, ahí el problema no es que tenga amigas, que tenga parejas jóvenes o adultas. El tema de fondo es que él estaba utilizando el poder público para beneficiar un interés personal, que es básicamente beneficiar a alguien cercana a él para darle un trabajo, y eso está en investigaciones, pero digamos, el problema de fondo es ese, ¿no? Claro, porque la Fiscalía investiga a Otárola por eso y a Dina, nuestra presidenta, por el tema de los Rolex. Ajá. Pero en el caso de la presidenta no puede acusar. Claro, la presidenta, según el artículo 117 de la Constitución, tiene una protección constitucional, es decir, una inmunidad presidencial, una protección especial, ¿no? Entonces, la presidenta solamente puede ser acusada por 4 casos específicos, ¿no? Por traición a la patria, por interrumpir, por ejemplo, el funcionamiento del Congreso y otros elementos adicionales. Entonces, ella no puede ser acusada constitucionalmente. Correcto. Algo que debería cambiarse, por cierto, ¿no? Porque si son actos de desbalance patrimonial o que pueden estar vinculados con corrupción, tendrían que la Constitución habilitar una investigación o una eventual acusación o suspenderla mientras se dan las mismas, ¿no? Pero bueno, la Constitución lo protege, ¿no? Doctor Naupari, la Fiscalía la investiga la presidenta en el área de enriquecimiento ilícito a propósito del tema de los Rolex, y a partir de eso se preguntan, este escándalo, este asunto que la presidenta también ha manejado mal, ¿puede terminar con su vacancia? La pregunta es, a partir de que ya Perú Libre ha dicho que están juntando las firmas, van a presentar una moción de vacancia, etcétera, y anoche mismo Fuerza Popular emite un comunicado donde expresa su molestia, su indignación incluso, y dice al final: esperamos que el señor Adriancén, el premier, explique de forma clara el origen de los relojes de alta gama que luce la presidenta Boluarte. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, solidarizarme con el doctor Pomareda por el procedimiento disciplinario que le han iniciado de manera, a mi juicio, desproporcionada, y espero que, terminado el procedimiento, se archive. Quería dejar el tema para el último. Pero igual ya usted entró. Pues, pero igual de todas maneras quiero responder a la pregunta. Antes de responder a la pregunta, por favor, doctor Naupari, ¿qué pasó? ¿Fueron los twitters? ¿Fueron las movilizaciones en contra de cómo se está manejando el Congreso lo que motivó esta medida disciplinaria que podría acabar con despido? Lo que dice la Oficina de Recursos Humanos es que yo estoy afectando la supuesta dignidad parlamentaria por haber emitido unos twitters que dicen básicamente que una mayoría estaría afectando el Estado constitucional con sus acciones temerarias. Ese es el punto, el tema central, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién afecta la dignidad parlamentaria? Si no es un grupo de congresistas que están de espaldas a la población, o un funcionario que en la línea del trabajo o en los principios que defiende dentro del despacho congresal emite una opinión constitucional, una opinión técnica especializada en defensa de principios básicos de la democracia. Entonces creo que por ahí viene el tema. A Marisol Pérez Tello, ayer justamente que tocábamos el tema, le decía, hay quienes están señalando
que si estoy incómodo en el Congreso de la República porque las conductas de quienes lo administran es negativa, me voy. Lo que pasa es que esa es la respuesta fácil, renunciar frente a la adversidad. Yo lo que he hecho es evidenciar cuál es la naturaleza de mi trabajo. Mi trabajo es trabajar dentro del despacho de una congresista que defiende ciertas causas. Que es un cargo de confianza. Con la que yo me identifico y que es un cargo de confianza. Yo no dependo laboralmente de la institución directamente porque quien solicita mi contratación es la congresista. Yo defiendo los principios de ese despacho y hago públicamente a través de unos tweets en base a mi especialidad, digamos, alerto lo que viene haciendo el Congreso, una mayoría. Entonces, para dejar claro, yo no afecto a la institución, sino lo que yo digo y advierto es sobre las actuaciones de una mayoría parlamentaria, primero. Segundo, yo no dependo laboralmente de los congresistas, de los 130, ni de una mesa directiva. Yo dependo laboralmente, tengo una sujeción laboral de dirección, de orden, incluso disciplinaria, de la congresista con la que yo trabajo. Entonces no se puede decir, como Diego trabaja en el Congreso, pues tiene que renunciar si ve alguna arbitrariedad. No, al contrario, yo trabajo en un despacho para hacer una defensa pública, constitucional de lo que se viene haciendo y ese es mi rol. Claro, su cuestionamiento no es a la institución, al Congreso, sino a quienes manejan el Parlamento. Yo trabajo 5 años en el Congreso, soy profesor constitucionalista, enseño teoría del Estado. El Congreso es fundamental para cualquier democracia. Sin Congreso no hay democracia, porque cumple un rol trascendental. Sin embargo, eso no quiere decir que un fragmento, una parte, una mayoría que está haciendo daño al país, uno desde el rol que cumple como asesor, porque es parte de mis funciones también. Incluso mis cuadros, mis evidencias, mis tweets son utilizados por la congresista con la que yo trabajo. Ella lo ha dicho en un oficio al presidente del Congreso que suscribe plenamente todos los tweets, pero además otros congresistas dentro del Pleno del Congreso utilizan mis posiciones porque son básicamente técnicas especializadas, son cuadros constitucionales y es parte de mi especialidad como profesor también. Ahora, ¿no será que en realidad no es todo esto contra Pomareda, sino contra la congresista? En este caso estoy hablando de Flor Pablo, que es para quien usted trabaja. Ella en su oficio dice tomar represalias contra Diego Pomareda por sus opiniones en Twitter que yo comparto no es otra cosa que una venganza política por la posición pública que defiendo sobre el grave daño que una mayoría parlamentaria le viene haciendo a la democracia y al desarrollo del país. Más abajo dice, soy yo en mi condición de congresista quien solicita tanto la designación como la remoción de mi personal. Y finalmente dice, no voy a permitir que con argucias y procesos malintencionados debiliten mi trabajo parlamentario. Desde mi punto de vista, este es un ataque a la congresista, a Diego Pomareda y a todo aquel que se opone a los actos abusivos de una mayoría parlamentaria. En democracia uno tiene el derecho de plantarse frente al poder, de argumentar jurídicamente, pero no de insultar, no de generar agravios. Entonces esto no se trata de mí, se trata de todas las personas que tratan de enfrentar constitucionalmente a una mayoría que le está haciendo daño a nuestro país. Y además, como digo en el tuit, antes han sido otros jueces y fiscales, hoy me ha tocado a mí, seguramente mañana podría ser cualquier peruano, entonces hay que defender nuestra democracia. ¿Usted cree que con todo esto retrocederán? Digamos, yo estoy defendiéndome, estoy tratando de evidenciar públicamente de que estos tweets no son agraviantes para la institución. Hablo de una mayoría en específico, yo no dependo laboralmente de la mesa directiva, sino de la congresista, y esas son las razones que a mí me amparan. Además, hay varios principios jurídicos que no se han respetado. No se ha motivado la decisión, solamente se ha dicho esos tweets generan agravio a una dignidad parlamentaria, que es subjetivo. Segundo, los tweets son de entre agosto y noviembre, y a mí me notifican en marzo. No hay un principio de inmediatez, de oportunidad en lo absoluto. Tampoco la medida es proporcionada. A mí no me enviaron un documento a decirme, oye, estos tweets están un poco elevados, bajen un poco la intensidad, o un correo electrónico, o se me puede acercar el oficial mayor, nada de eso. De frente, proceso disciplinario por falta grave y consecuencia despido. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ningún principio jurídico respeta este proceso disciplinario que se me está iniciando, ¿no? En asuntos más gruesos en relación con el país ha pasado que no hay necesidad de que esté motivado. ¿Que no cree usted que más allá de las razones que usted expresa, finalmente lo pueden despedir? Sin duda, yo creo que la suerte está echada, pero la justicia tarda, pero termina llegando. Yo voy a apelar esto a las instancias administrativas y si no lo voy a judicializar. Y será, bueno, no en 6 meses, seguramente en 1 año, que tengo la plena seguridad de que el derecho está de mi lado. Porque esto es un agravio no solamente a la libertad de expresión, sino también a las funciones como asesor constitucional que yo cumplo dentro del despacho, pero además no se ha cumplido ninguna garantía mínima del debido proceso dentro del proceso administrativo. Pero eso no importa. Pero
pero importa para la Ellos justicia. se sienten empoderados. Si esto es un ataque político, yo voy a defenderme políticamente, pero eso no quiere decir que yo no pueda ir a las instancias judiciales a que se hagan respetar mis derechos como trabajador también, porque lo que pasa aquí es que se pierde de perspectiva. Cuando uno tiene un poder y cree que es el primer poder del Estado y que tiene un poder absoluto, se pierde de perspectiva que uno puede ir contra todo, arrasar jueces, denunciar constitucionalmente a fiscales, destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si hay un asesor que no me gusta o que piensa algo distinto a mí, lo saco. Y eso debemos de advertirlo porque estamos hablando de la democracia, no estamos hablando de algo menor. Mi solidaridad, igual que el doctor Naupari. Y yo agradezco al doctor Naupari también por sus palabras, ¿no? Sin duda muestra también de sus credenciales democráticas y a mí me genera mucho más entusiasmo de poder defender cuando personas de su especialidad pues defienden estas causas también. Y una de las cosas últimas que usted ha dicho también me genera a plantearle una pregunta a ambos. Doctor Naupari, ¿hay un primer poder del Estado? ¿El Congreso es el primer poder del Estado? A ver, formalmente hablando, en un Estado comunitario democrático de derecho no existe un poder que prime sobre el otro. Hay un equilibrio, un sistema de pesos y contrapesos. Podría señalarse que el Congreso es aquel que al final del día representa de la manera más genuina la pluralidad, el pluralismo político, por decirlo de alguna manera, en tanto que condensa a distintas tendencias en un mismo organismo. Pero de ahí a decir que por ese solo hecho que tiene que representa, si se quiere, de manera más clara el pluralismo político, es el primer poder del Estado, hay un salto cualitativo bastante ¿De dónde salió eso del primer poder? Creo que Aya lo dijo respecto de la Asamblea Constituyente, no sé. ¿De dónde salió eso? Pero si me permite, esto viene de mucho antes. John Locke, ¿no? Con su segundo tratado del derecho civil, él decía que el Congreso es el primer poder del Estado y se entendía por qué. Porque el Congreso, en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, lo que determinaba era elección de presidente, elección de autoridades judiciales y elección de órganos electorales. Entonces, claramente, y además, era elegido el Congreso para elegir al presidente, al jefe de gobierno. Eso hace que un poder sea el primer poder del Estado, naturalmente. En los sistemas parlamentarios, donde ustedes saben, a quien elige el presidente, al jefe de gobierno, es el mismo Congreso. Por ejemplo, en España, ¿no? Uno va y ve que es el producto de un consenso político. Se podría entender que tiene mayor prevalencia en esos sistemas. En el sistema constitucional peruano, donde es un sistema de gobierno presidencialista, atenuado, con ciertos matices parlamentaristas, podríamos decir que tenemos un sistema de pesos y contrapesos entre todos los poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Porque acá lo que se trata de hacer es como si fuera, y esto yo lo digo en mis clases de Derecho Constitucional, como si fuera 3 témpanos de hielo, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo. Pero eso no funciona así. En nuestro sistema hay un sol que tiene una fuerza gravitacional muy fuerte, que es la Constitución, y todos los órganos constitucionalmente autónomos y además poderes del Estado orbitan por la fuerza gravitacional que tiene. Entonces no se trata de, digamos, una pirámide, sino un sistema que tiene interacciones entre sí, de pesos y contrapesos. Muy bien. ¿Algún complemento, doctor? No, solamente reiterar justamente la petición, la solidaridad con el doctor Pomareda, solamente hacer el matiz, mi solidaridad con él va respecto al tema de fondo, ¿no? Claro. Es decir, el cargo que se le imputa es, a mi juicio, excesivo. El matiz que sí podría tener eventualmente con el doctor es respecto al hecho de que, funcionalmente hablando, sí tienes una relación con el Congreso como entidad, no con la mesa directiva, evidentemente, pero sí con el Congreso como entidad. Que pueden eventualmente iniciarse un procedimiento disciplinario, sí, pero el procedimiento disciplinario tiene que garantizar el debido procedimiento, y por eso espero que al término del procedimiento disciplinario, si rige el principio de proporcionalidad, evidentemente el procedimiento queda archivado. Y solamente respecto a la pregunta que usted me hizo sobre el comunicado de Fuerza Popular, primero, que la presidenta se defienda sola porque el presidente del Consejo de Ministros no es su abogado. Me están pidiendo una breve pausa. Vamos a una pausa y responde ese planteamiento. Regresamos en unos momentos al Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo.
Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor José Naupari y el doctor Diego Pomareda. El comunicado de Fuerza Popular, aquí está, producción me lo está pidiendo, si no lo han visto, aquí está, por favor, a ver si enfocan la cámara, si se puede. Esto salió anoche. El comunicado de Fuerza Popular salió anoche exigiéndole al presidente del Consejo de Ministros que por favor haga la explicación correspondiente respecto de las joyas que ha mostrado la presidenta de la República. Muy bien, ahora sí. La pregunta que habíamos planteado. Bueno, en primer lugar, el presidente del Consejo de Ministros, poco siguiendo también la lógica del doctor Pomareda, es al final del día casi como un jefe de gobierno, y en tanto y en cuanto él representa al gobierno, no está para ser de abogado de la presidenta. La presidenta tiene su abogado, si mal no recuerdo, el doctor Campos. El doctor Campos tendrá que ayudarla a defenderse en el caso de los roles. No tiene por qué el presidente del Consejo de Ministros abordar el tema, ni tampoco condicionar el voto de investidura, que solo va a regir hasta el 2026, por si aclara o no aclara el Rolex. Aunque el doctor Josep Campos ha dicho que él no es abogado en el caso de los roles, que hay otro ya bueno, que se busque uno, pero lo cierto es que al final del día, lo que ciertamente, personalmente me parece es que como ya está, cada vez nos vamos acercando al 2026, pareciera ser que no termina siendo ya del todo buen negocio pues seguir eventualmente sosteniendo quizás un gobierno que para la ciudadanía, las encuestas están ahí. Y van sacando el cuerpo. Exacto, no despega, ¿no? Bueno, pero ¿cuál sería lo concreto de la respuesta a la pregunta que planteé? ¿Cuál es lo que van a buscar? Si es que eventualmente promoverían una vacancia. No es mucho ruido y pocas nueces. Seguimos, usted comentaba el tema de Perú Libre. Sí. Bueno, el señor Cerrón en su semana de representación ha minimizado el tema de los roles, ¿no? Y él forma parte de la bancada de Perú Libre, pero también forma parte de la mesa directiva, ¿no? Entonces, al final podrían, y esto es quizás de repente conseguir las firmas para presentar la moción, pero de ya que se admita a trámite es más fuego artificial que otra cosa. Bueno, vamos a seguir hablando del Congreso, no es que tengamos algo contra el Parlamento o el señor Soto, pero hace algunas semanas atrás, o hace una semana, él ha dicho, y quería la opinión de ustedes que son constitucionalistas, que no va a permitir, en otras palabras, que la Fiscalía pretenda, claro, con la orden del juez, allanar despachos de los congresistas y sus domicilios. Es un absoluto error, desde nuestro punto de vista, y veremos como justamente que comenta el doctor Pomareda, porque primero, el Congreso no es una embajada, no es una inmunidad territorial, punto uno. Punto dos, los congresistas antes tenían, porque ahora ni siquiera tienen eso, tenían inmunidad de arresto y proceso, pero al respecto de la autoridad y para digamos, el normal ejercicio de sus funciones. Ahora tienen la prerrogativa del antejuicio. Ellos, no su movilidad, no su celular, no sus oficinas. Entonces, en mérito a qué él va a poder impedir que se cumpla o se ejecute una decisión judicial. Entonces, otra cosa es que eventualmente él pueda tratar de impedir que sin haber tramitado el antejuicio político se procese al congresista de manera directa o se acuse directamente al congresista. Pero respecto de los bienes sobre los cuales, o sea, no hay antejuicio de bienes, no hay antejuicio de despacho congresal, no hay un antejuicio del celular de un congresista. Eso es respecto a la persona. En consecuencia, a mi juicio es errada esa interpretación. ¿Qué diría, doctor Pomareda? Sí, yo coincido plenamente. En el Estado constitucional no hay zona exenta de control judicial, de control político o de control fiscal, por ejemplo, ¿no? Además, acá lo que se está haciendo es recabar información. No se les puede a los congresistas sobre delitos de función acusar o en todo caso procesar, pero investigar ciertos elementos son actos preparatorios para un eventual levantamiento, por ejemplo, de inmunidad parlamentaria. ¿Por qué habría dicho lo que dijo? ¿Por ignorancia, quizá? Nuevamente responde a lo mismo, ¿no? Y lo mismo que refiere a mi caso. Cuando un poder del Estado cree que es el primero, es el único, que nadie lo puede tocar, ¿no? Todopoderoso, pasan estas cosas. Entonces, tu fiscalía no puedes entrar a mi oficina porque yo soy más poderoso que tú. Tu asesor parlamentario que hablas, digamos, defendiendo el principio democrático frente a una mayoría, no puedes decirme nada, te despido. Tú, Junta Nacional de Justicia, que haces un pronunciamiento defendiendo a una fiscal de la Nación que hacía su trabajo,
te destituyo. Ese es el mensaje que están transmitiendo, sin duda. Entonces, es una posición fuerte, rancia, de un poder duro, pero no se dan cuenta que estamos en un Estado democrático y constitucional donde hay equilibrios entre poderes. Eso es el gran problema de fondo, creo yo. Antes de ir al tema de la lluvia de modificaciones a la Constitución, tema que ya se ha tratado además, pero quisiera una impresión de ustedes. ¿Puede un congresista de la República, hombre o mujer, ir al Ministerio Público y decirle a la fiscal de la Nación, a través de interpósitas personas si es posible, pero decírselo a ella, que no le gustan esos dos fiscales que investigan a su partido y que hay que cambiarlos? ¿Eso se puede hacer? No. Un congresista puede tener inviolabilidad de votos y opiniones, puede requerir información, puede ejercer su control de fiscalización sobre asuntos de interés público, pero tú no puedes, digamos, prácticamente hacer de intermediario de un tercero que eventualmente puede estar procesado o investigado para pedir cambios de fiscales. Podrías eventualmente poner en conocimiento y o del fiscal de la Nación de turno o de la JNJ de presuntas inconductas funcionales o faltas graves o muy graves, presuntas faltas graves o muy graves de un fiscal o de un juez, pero tú no puedes decirle cámbialo. Eventualmente a lo mucho puedes decirle, mira, estas son las presuntas irregularidades que está cometiendo, investiga. Claro. Pero tú no puedes decir, no, pero si ocurre que el congresista le dice a la fiscal de la Nación, cambie estos fiscales que fastidian a mi grupo político, ¿qué tendría que pasar? Bueno, ahí habría que ver, bueno, mi especialidad ciertamente no es el derecho penal, pero ahí estaríamos casi, de nuestro punto de vista, lindando, bueno, dependiendo de una cosa es que pidas, otra cosa es que exijas, ¿no? O sea, simplemente pides, no le haces caso, eventualmente podría ser claro, una falta ética al deber de neutralidad, Finalmente no ocurrió. Eventualmente una falta ética al deber de neutralidad y objetividad que rige la ética parlamentaria, ¿no? Llegar a decir que eso per se constituye una infracción constitucional, a mi juicio también me parecería excesivo, pero falta la neutralidad sin duda, ¿no? Doctor Pomareda. Sí, bueno, también podría haber un eventual tráfico de influencias, ¿no? Utilizar el poder parlamentario, incluso la capacidad de poder destituir a una fiscal de la Nación a partir de un favor, de un cambio de investigación. ¿Y tendría que determinar una sanción o no necesariamente? Digamos, hay que ver en qué grado se ha cumplido esto. El solamente decirlo, bueno, podría ser una falta ética, como se ha dicho, que haya, digamos, un cambio de votos, por ejemplo, ¿no? O que haya, como ha pasado con la investigación que se le está haciendo a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Que ella actuaba supuestamente a través de un asesor y que los votos generaban una protección especial a esa institución. Bueno, ahí podría haber un problema grave, ¿no? Grueso, sí, sin duda. Muy bien. Aquí tengo la ley 31988, ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República, y a partir de lo cual se habla de cómo se hacen modificaciones como lluvia, no solamente en este tema, se habla de la minería ilegal, etcétera, etcétera. ¿Qué impresión le da ese contexto, doctor Naupari? Claro, la pregunta es, ¿se están haciendo reformas pensando en el interés público o se está haciendo reformas pensando en el interés político? Mi posición personal, debo reconocer, es minoritaria. Yo considero que la bicameralidad no era necesaria para afrontar los problemas que actualmente aquejan al Congreso, porque el Congreso, si tuviese decisión política, este Congreso unicameral podría haberlos ido corrigiendo, evitando exonerar dictámenes, evitando exonerar plazo de segunda votación, evitando presentar iniciativas declarativas. Que eventualmente podrían haberse hecho ajustes como distritos uninominales o eventualmente incrementar el número de congresistas, reducir presupuestos, porque al final del día comisiones investigadoras hay por doquier cuando una comisión ordinaria puede tener esa función. Otro argumento podría ser o no es válido el hecho de que en el 2018 ya la población se había pronunciado sobre la bicameralidad. No, ese argumento ciertamente ya no es válido porque la ley 26.300, ley de los derechos de participación y control ciudadano, refiere que los resultados de una consulta popular de referéndum te vinculan 2 años. El referéndum fue el 2018, ya de diciembre de 2020 podrían hacer. Sin embargo, como a propósito justamente de la congresista de la que asesora el doctor Pomareda, yo sí creo que por un mínimo de consideración, por decirlo de alguna manera, más allá que somos una democracia representativa, una reforma tan relevante como esta debió haber sido sometida a una consulta popular de referéndum ratificatorio. No digo que no se pueda, reconozco que el 206 permitía que se haga como se ha hecho, pero creo que lo que correspondía era, bueno, ¿queremos volver? Preguntemos a la gente si se quiere volver. Y si la gente considera que las organizaciones políticas actuales y los políticos y políticas actuales están en condiciones de, efectivamente, implementar una bicameralidad que nos lleve a tener un Congreso más eficiente. ¿Qué dice, doctor Pomareda? Bueno, yo coincido con el análisis. La bicameralidad es buena, desde mi punto de vista, a mediano o largo plazo.
pero ahorita necesitamos reformas constitucionales urgentes, como por ejemplo, ¿quién designa las altas autoridades del Estado? Segundo, ¿cómo se inician las acusaciones constitucionales? Estamos viendo que están utilizándose como persecución política. Tercero, ¿cómo se delimita la vacancia por incapacidad moral que nos ha generado 6 presidentes en los últimos 6 años? ¿Cómo podemos permitir a nivel constitucional que un secretario general de un partido político esté condenado por delitos de corrupción? Entonces, todo eso, digamos, son cuestiones urgentes a nivel constitucional. La pregunta es si modificar la estructura del Parlamento es algo urgente. Desde mi punto de vista, no es urgente. Sobre todo sabiendo que el origen de los representantes son los partidos políticos y vamos a tener un poco más de lo mismo y van a generar el resultado de estos partidos unos representantes de la misma calidad. Entonces, el resultado es que vamos a tener 60 congresistas más de lo mismo, ¿no? Ahora tenemos 130, vamos a tener 190, va a ser un poco más de lo mismo. Pero respondiendo, digamos, a esta reforma, ¿no?, que modifica casi 54 artículos de la Constitución. El problema, creo yo, está en que esa reforma contiene 4 grandes asuntos que no se han visto de forma diferenciada. ¿Cuáles son? Primero, estructura del Congreso, que es bicameralidad, eso es uno. Segundo, reelección parlamentaria, que se ha metido dentro de la fórmula que incluso en el referéndum del 2018 se preguntó de forma diferenciada. La pregunta 3 era bicameralidad y la pregunta 4 era si estaba a favor o en contra de la reelección parlamentaria. Entonces son temas distintos. El tercer tema es eliminar la cuestión de confianza obligatoria, esta investidura que llega el ministro dentro de los primeros 30 días de trabajo, digamos, del premier, que tiene que ir a presentarle su posición al Congreso y el Congreso tiene que decirle confío o no confío en tu política pública. Eso se ha eliminado. Y lo cuarto que se ha eliminado, que también creo que es fundamental, o mejor dicho, se ha agregado, es que los candidatos a la presidencia pueden postular a la vez a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, como era en la Constitución del 79, que nada tiene que ver con la bicameralidad. Entonces, yo coincido con el análisis del doctor Naupari. Él afirma muy bien que el fondo es político, no es querer preservar una institución, darle mayor reflexión, generar un contrapeso entre cámaras, sino es arrastrar con esto algo que todos sabemos que es la intención de querer reelegirse un grupo de congresistas. Muy bien, última pregunta. Respecto de todo esto que hemos hablado y muchas otras cosas que se han quedado en el tintero, ya no como hombres de derecho, sino como hombres de a pie, ¿hacia dónde vamos en este contexto complicado del Perú? ¿Hacia dónde vamos desde su impresión, doctor Naupari? Si seguimos en el camino que vamos a una elección tan polarizada, si no más, que la que ya hemos tenido en el 2021. Doctor Pomareda. Yo tengo la tesis de que estamos en el tránsito hacia un autoritarismo en el país. ¿Por qué lo digo? Se ha trastocado el equilibrio entre poderes, se ha generado una afectación al sistema interamericano de derechos humanos, se quiere coactar los órganos electorales, se afecta a la independencia de órganos como la Junta Nacional de Justicia, se flexibiliza la muerte de 50 personas hace unos meses, pero por un Rolex o por un chat privado de un premier con una pareja se escandaliza el país. Entonces yo pregunto hacia dónde estamos yendo, hacia un espacio de poder. Se prepara el camino para un gobierno autoritario. Yo tengo esa percepción. No es que sea este gobierno autoritario. Yo creo que estamos hacia un camino de una mayoría autoritaria que todavía tiene ciertos límites, por eso la revista The Economist ha dicho que estamos en un sistema híbrido, ¿no? Entre matices democráticos, pero también con matices autoritarios. Yo creo que estamos en ese escenario y la oferta electoral está tan fragmentada, van a haber 20, 30 partidos, que solamente aquellos que tengan... hoy creo que son 26. 26 partidos van a ser 10 más por lo menos. Entonces, lo que va a pasar es que se va a fragmentar tanto el voto que los extremos o aquellos, digamos, candidatos radicales que van a tener un bloque de voto duro, van a ser los que van a llegar a la segunda vuelta, como ha pasado, digamos, en las últimas elecciones, con un 18%, con un 14%, llegaron a segunda vuelta, y lo mismo va a pasar acá, seguramente con 10%, y eso va a ser problemático porque en segunda vuelta vamos a tener que elegir entre dos candidatos que no han llegado ni al 20%. ¿Y no le ven ustedes posibilidades al centro, centro derecho, centro izquierda? Lo que ocurre es que, bueno, como usted ha mencionado, tenemos 26, hay fraccionados. 10 a 11 en vías de inscripción, todavía van a poderse inscribir hasta el 16 de julio del 2025, podríamos tranquilamente llegar a los 40 partidos sin ningún problema, y yo más bien diría en general, cuidado con lo que se desea, me explico. Ahorita se está dando la narrativa que se está empoderando la figura del Congreso. ¿Qué pasaría si más bien quienes hoy por hoy son mayoría en el Congreso tienen la presidencia y el Congreso es mayoritariamente lo que ahora es minoría? Las herramientas que se le están dando al Congreso se les podrían terminar revirtiendo. Pero el espacio al centro va a depender mucho, en principio, de cuánta fuerza
aglutines y sobre todo, algo que lamentablemente a veces se deja de lado, la presencia en provincias. Si vamos a limeñizar, más aún ahora con el Senado, una campaña electoral, los que van a terminar ganando son los extremos. Si el centro quiere tener una esperanza, tiene que ir a provincias. Yo pienso que el centro tiene un rol fundamental en este momento histórico del país. Frente a extremos, el centro tiene la capacidad y la oportunidad de ofrecerle decisiones firmes. Pero ahora todos quieren ser de centro. Hasta el APRA dice que es izquierda-centro. Pero lo que se necesita es un centro radical, con determinación, firmeza y descentralizado. Si ese centro comienza a tener, uno de estos grupos políticos que se están armando, comienza a tener representatividad, digamos un 5 o 6%, yo creo que lo sano a nivel democrático es que todos los centros digan, bueno, esa es la opción viable, hay que conversar y de plantearle una alternativa seria, democrática y honesta al país. Ya que ustedes hablan de centro, por ejemplo, ¿quiénes están en el centro? ¿Qué partidos, aunque sean nuevos, que usted pueda mencionar? Lo que pasa es que yo creo que en realidad, más que izquierda, centro, derecha, hay pragmatismo. O sea, no siento aún, digamos, habrá que ver, sobre todo al menos de los nuevos, porque creo que lamentablemente son pocas las organizaciones políticas en vías de inscripción que son convocadas por los medios. O sea, salvo 3, que por lo general son los que siempre solemos ver, hay, como le digo, 26 partidos inscritos, como 10 en vías de inscripción. Por ejemplo, de los que se inscribieron después de las elecciones, sabemos algo, por ejemplo, de las posiciones que muy bien ha señalado el doctor Palmera. ¿Cuál es su posición sobre el tema de la JNJ? ¿Cuál ha sido su posición sobre el tema de la Fiscalía de Atención? No la sabemos. Entonces, ¿cómo podría saber en sentido estricto si es de centro, izquierda, derecho o derecha, si no salen? No sabemos. El pragmatismo. Yo veo que sí hay opciones de centro que se están formando. Libertad Popular, que es un centro derecha, por ejemplo. El Partido Morado, que es un centro que se ha estado pegando el centro izquierda. Lo Justo, que es un nuevo partido de centro radical, izquierda, que se ha definido. No, yo diría que es un centro radical, con gente de derecha, con gente de izquierda, pero gente democrática. Y también, bueno, esos tendrían que juntarse. Primero la gente, claro, digamos, ver cuál es la opción viable. Salvo que cada uno diga este pechito. ¿Sabes cuál es el problema, estimado Rodolfo? Que estos partidos de centro, en su gran mayoría, están asumiendo que tienen un líder mesiánico y caudillista que no ayuda. Necesitamos personas que estén dispuestas a ceder su cuota de poder en beneficio del país. Entonces, en tanto eso ocurra, creo que va a poder funcionar una coalición de centro importante. Y lo segundo es que los centros pragmáticos, como Alianza para el Progreso, Somos Perú, ¿no? El mismo Acción Popular, bueno, ya sabemos que van en función a sus intereses y no a una cuestión ideológica pragmática. Doctor Pomareda, ha sido muy amable. Encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Nopari, muy gentil. Vamos de inmediato a la pausa, volvemos.